Profe, Censu Villada está presente, por si no la notaste. Y Katia también. ¿Quiénes me dijeron, perdón? Katia y Giselle. Katia Gadea y Giselle... ¿Apellido? Zubillaga, no sé cómo se pronuncia. Acá. Lo siento, Giselle. Bueno. Listo, si alguno más se suma, me avisan. No hay problema. Bueno. Hoy vamos a ver entonces el concepto de filas. Fila, así como vimos las pilas en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto en reiteradas oportunidades que una pila en Pascal era como una pila de objetos, donde yo tenía un elemento que estaba en la base de la pila, en este caso el 5, y tenía una serie de elementos que estaba uno arriba del otro, y de esa estructura yo únicamente podía acceder a incorporar elementos a la fila encima del tope o sacar los elementos desde el tope hacia abajo, ¿sí? La pila lo que me permitía era de a uno por vez incorporar un elemento o sacar un elemento, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es el concepto de fila. El concepto de fila, y simplemente por una cuestión gráfica, las filas las vamos a dibujar así en Pascal para diferenciarlas de las pilas. Una fila es, así como una pila era una pila de libros, una fila es una cola en un banco, o es una fila de personas esperando por un turno. Así como en la base, en la pila teníamos base y tope, en las filas, ¿qué se les ocurre que podemos tener? Tenemos el primero. Ah, y el último. Y el último. Vamos a ponerle elementos. ¿Sí? Así como en la pila entraban y salían por el tope, en las filas, obviamente cuando uno llega se pone al final de la cola y cuando uno va a ser atendido, el que sale es el primero de la cola, ¿correcto? Sí. Bien, entonces pueden observar, más allá de la desprolijidad, pero no es fácil manejar el lápiz con el puntero, que más allá de que parecen parecidas, son muy diferentes en cuanto al funcionamiento de una pila respecto de una fila, ¿sí? O sea, sobre todo en el mecanismo para ingresar y para salir, ¿sí? Bien, ¿hasta acá estamos? Bien, supongo que sí. Vamos a ver acá cuáles son las operaciones que vamos a hacer sobre filas.
¿Con qué? Y acá vamos a poner el método para pilas y acá en esta vamos a poner el método para filas. Porque son dos estructuras absolutamente análogas. ¿Con qué método inicializábamos las pilas? ¿Quién me lo dice? Con el micrófono, por favor, que no veo el chat. ¿Con qué método inicializaba una pila? Init pila. Bien. Init pila, que yo acá le ponía la pila y podía inicializarla en vacío o podía inicializarla con elementos. ¿Sí? Bien. En filas, las instrucciones que me permiten inicializar la fila se llama init fila, donde yo le voy a poner el nombre de la fila que quiero inicializar y también la puedo inicializar en vacío o la puedo inicializar con valores. ¿Sí? ¿Y el red pila, profesora? Ahí voy. Tengo una sola boca, puedo hablar de una sola palabra por vez. Bien. Init pila en vacío o init pila con elementos. Los análogos para la estructura de fila son init fila con el nombre de la pila y en vacío y init fila con los elementos que yo quiera inicializar. ¿Sí? Esto quiere decir que voy a inicializar mi fila en vacío y esto quiere decir que voy a inicializar mi fila con el 432. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos ahora con el segundo mecanismo para inicializar y cargar elementos a una pila, que era el que dijo uno de ustedes recién, era el read pila. El read pila, para una pila, lo que hacía él, le permitía o le daba el control al usuario para que el usuario ingrese los elementos, o sea, esos números enteros que iban a constituir mi pila. Obviamente, el análogo para filas es read fila. Read fila indicándole sobre qué fila voy a ingresar los elementos. Read fila, al igual que read pila, me permite darle el control al usuario para que, mediante el teclado, ingrese los elementos, ¿sí?, que le vamos a colocar a la fila. Los elementos obviamente va desde el primero hasta el último. ¿Sí? Este es el primero y este es el último. O sea, el 4 ingresa primero a la fila, después ingresa al 3 y después ingresa al 2. Bien, entonces, estos son los dos mecanismos que tenemos para inicializar las filas. ¿Sí? Inicializarlas en vacío, inicializarlas con valores fijos o dejarle el control al usuario para que mediante el teclado pueda ingresar los valores. Bien, luego en pilas teníamos un método que me permitía saber si la pila estaba vacía, que era exactamente pila vacía. ¿Sí? Pila vacía de mi pila. Esta era una función, o sea, era una función. Era un método que me devolvía verdadero o falso. ¿Sí? En función si la pila tenía elementos, pila vacía era verdadero. Si la pila tenía elementos, pila vacía sobre esa pila daba falso. Y si mi pila no tenía elementos, pila vacía de mi pila da verdadero. Obviamente existe un método análogo en filas que es fila vacía.
Nuevamente, es un método que me devuelve verdadero o falso. Si mi fila no tiene elementos, fila vacía devuelve verdadero. Y si mi fila tiene elementos, fila vacía devuelve falso. Bien. En pila tenemos un método que era tope de mi pila, que lo que hacía es, me decía cuál era el elemento, el valor del elemento que estaba al tope de la pila. ¿Sí? O sea, el valor del elemento tope. El valor no lo sacaba, simplemente me decía cuál era el valor. Existe su análogo en fila, por supuesto, pero no es el tope, porque ya en filas no hay tope, sino que hay un primero. ¿Sí? El primero de mi fila lo que hace es, me indica el valor del elemento que está primero. ¿Vamos hasta acá? En este caso, si yo hiciese el primero de esta fila, es el 5. ¿Sí? Si yo hago el tope de esta pila, me da 12. Pero no lo saca al 12, tampoco saca al 5 de la fila, sino me indica cuánto vale. Bueno, vamos con otra operación. Voy con un montón de 3. 4. Profe, preguntan si te podés referir al último elemento. No. El primero es el único que yo conozco. Así como el único que yo conozco es el tope de la pila. O sea, fíjense que yo a la fila la estoy mirando acá. Yo estoy acá. Esta soy yo. Miro la fila. ¿Qué veo? El 5. La pila, yo estoy acá. Miro y veo el tope. ¿Se entiende? Chicos. Alguien que me tiren ok. Bueno, sigo. Vamos a, antes, para incorporar un elemento a una pila, apilábamos el elemento, hacíamos esto de acá, ¿sí? Incorporábamos un nuevo elemento. Supongamos que yo quiero incorporar el 6, usaba el método apilar, mi pila, y le decía apílame un 6. O, esto lo vamos a ver después. Entonces, su análogo en filas es el agregar. Yo a veces escribo con mayúscula, a veces escribo con minúscula, pero acuérdense que no hay case sensitive en esto, como les quede más cómodo. Bueno, agregar a mi fila, voy a agregar el número 9. ¿Sí? Acá lo que estoy haciendo es el 9, lo voy a meter acá. Lo hice medio grosso, pero esto quedaría así. Si yo a la fila esta, tal cual está, le agrego el 9, lo incorpora detrás del todo. Y si yo apilo el 6, esto ya lo saben de memoria, lo metería acá. ¿Sí? Bien. Para sacar elementos de una pila, habíamos dicho que el método o la orden o la instrucción era desapilar, donde el método le indicaba sobre qué pila iba a sacar el elemento,
y nada más. Este método, esta acción sobre la pila mi pila, lo que hacía era sacaba el elemento que estaba en el tope de esa pila. Acuérdense que yo estoy acá mirando, o sea que saco el que está al tope, lo saco. El desapilar lo que hace es, me devuelve el 6. Lo saca. ¿Sí? Su análogo es extraer de mi fila. Lo que hace esto es agarrar el 5 y lo saca. Y todo esto se mueve, o sea, la cola avanza. ¿Sí? Bien, ahora déjenme volver acá, porque quiero hacer referencia puntualmente a esto. Cualquiera de estos dos métodos o de órdenes que hacemos sobre pilas o filas para incorporar elementos, ¿sí?, a una pila o a una fila, es una instrucción de este tipo. Este es el nombre del método, o sea, el nombre de la orden, o sea, yo quiero apilar, y sí o sí tengo que decirle dos cosas. Sobre qué pila voy a apilar y qué valor voy a apilar. Siempre acá espera el nombre de una pila que exista, un nombre de una pila que esté inicializada en Pascal, un nombre de una pila que esté declarada como variable en Pascal. ¿Sí? Y acá espera un elemento, un número entero, que es el único elemento posible que puede contener una pila. ¿Sí? Entonces, como lo que espera en segundo lugar es un elemento, ¿sí?, es que hicimos muchos ejemplos donde, por ejemplo, apilábamos en mi pila y en vez de poner el elemento, yo me manejaba con que iba a apilar en una pila lo que sacaba de otra pila, ¿sí? Entonces acá ponía el desapilar de aux, ¿sí? ¿Por qué escribo esto? Porque algunos de ustedes han hecho algunas preguntas, ¿sí? Y es como que acá en algunos casos a veces querían poner and, sí, o meter un if acá adentro. No, acá no se puede meter nada. Acá, en el segundo parámetro, esperamos un elemento entero, un número entero, que es el único dato que puede soportar o incluir una pila. Entonces, que yo ese número se lo ponga de forma explícita o que ese número venga de otra pila, ¿sí? Pero sí o sí en el segundo parámetro tiene que haber un único elemento, de forma explícita o que venga de otra pila, ¿sí? Eso para que empecemos a pensar de manera programática. O sea, la instrucción de apilar requiere de dos elementos. El primer elemento es el nombre de la pila en donde yo quiero incorporar un elemento. Y el segundo es el elemento que yo quiero incorporar a esa pila. Ahora, como la función desapilar me devuelve el elemento, vieron que yo acá lo seleccioné, me da el elemento. Yo lo saco, entonces este 5 es el resultado de acá. Es lo mismo que o sea, que yo acá hubiese puesto 5. Esto es exactamente igual, ¿sí? O el 6 que yo había puesto acá hoy. Acá había puesto un 6 y era el 6 el que sacaba de acá, ¿sí? Entonces el desapilar, o sea, lo saco, este elemento lo voy a meter en otra pila. Pero es un elemento, ¿sí? Acá en el segundo parámetro espera siempre un elemento. ¿Estamos? De la misma forma, yo puedo hacer el agregar en mi fila, pero en vez de indicarle explícitamente el valor que yo quiero agregar, puedo decirle que voy a agregar en mi fila el extraer de mi fila aux. Vamos a ponerle aux 2. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, tanto como en el apilar, el agregar requiere dos parámetros. La instrucción
Agregar requiere de 2 elementos, que yo le indique 2 elementos. El primer elemento es el nombre sobre la fila donde yo quiero incorporar un nuevo elemento. Y el segundo es cuál es ese elemento que yo quiero incorporar. Ese elemento yo lo puedo estar indicando de manera explícita, agregando un 9, o lo puedo estar indicando como que el elemento que voy a sacar es lo que extraigo de otra fila. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien que me tire un ok? ¿Quieren que vuelva a explicar algo? Se entendió, claro, creo. Bien. Bueno, si alguno no entiende, lo escribe en el chat y alguno me va avisando. Bueno, continuamos. Ya vimos el init fila, el read fila, fila vacía, primero, agregar y extraer. ¿Qué falta? El write pila, que lo que hacía era me mostraba el contenido de mi pila. Obviamente tiene su análogo para las filas, que es write fila, que lo que hace es me muestra el contenido de una fila. Obviamente va desde el primero al último, así como el write pila y va desde el tope hacia la base. Bien. Como pueden observar, las estructuras pila y fila son absolutamente análogas en cuanto a las operaciones que yo puedo hacer sobre ellas. Absolutamente análoga. Una función en pila tiene su análoga en fila, ¿sí? Lo único que son particularmente diferentes en cuanto a cómo se ingresan y cómo se sacan los elementos, ¿sí? La pila es el primero que entra, para los que saben inglés, first in, last out. El primero que entra es el último que sale. Y en filas o en colas, el primero que entra es el primero que sale. ¿Se entiende? Sí. Fíjense acá que para que yo haya llegado a la pila con este estado, ¿sí? Yo tuve que haber hecho, supongamos que esta es mi pila, ¿no? Bueno, no me salió. Profe, no. Santiago Juárez dice que no entendió mucho. ¿Mucho de qué? ¿Mucho de qué? De lo de first in, first out. Bien, ok, ahí lo voy a repetir. First en inglés es primero. Last en inglés es último. Se lo voy a poner en castellano. Esto es el primero que entró, el último que salió. Casi. Porque, a ver, esta pila, ¿cómo se construyó? Voy a sacar los elementos. ¿Sí? ¿Cómo se construyó? En algún momento apilé el 5. Entonces el 5 hizo... se apiló. Después apilé el 3. Después apilé el 1. Después apilé el 9. Después apilé el 12. ¿Sí? ¿Cuál fue el primero que llegó a la pila? El 5. ¿Estamos? El segundo que llegó fue el 3, el tercero que llegó fue el 1 y así sucesivamente. Pero el primero que entró es el 5. Ahora, si yo
Saco todos estos elementos, digo, bueno, desapilo el 12, luego desapilo de vuelta sale el 9, si desapilo de vuelta sale el 1, si desapilo de vuelta sale el 3, y si desapilo de vuelta sale el 5. Entonces, el 5, que fue el primero que entró, ¿cómo salió? El último. Por eso, el concepto de pila es el primero que entra, es el último en salir. A diferencia de las filas en donde, como hice para armar esta fila, acá tenemos el 5 primero, ¿sí? Yo hice un agregar de un elemento a una fila, entonces entró el 5, después entró el 3, después entró el 4, después entró el 8, después entró el 1 y después entró el 12. Y pueden haber seguido entrando, pero bueno, en algún momento sale 1. Acá el primero que entró es el 5 también. Ahora, si yo saco un elemento, si yo hago un extraer de mi fila, ¿cuál sale? Sale el 5, que es el primero que entró. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el concepto de pila, que el primero que entra es el último que sale, y el concepto de fila, que el primero que entró es el primero que salió. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Dijo que sí. Bien, buenísimo. ¿Alguno tiene una duda? Porque si no tenemos más dudas, vamos a pasar a hacer algún ejercicio. Antes de pasar a hacer un ejercicio, me voy a detener acá. Esto no me deja escribir en colores, pero ahora ya que tenemos dos estructuras, pilas y filas, ¿les parece que podemos combinar? Porque las filas contienen números enteros. Las pilas contienen números enteros. Entonces, yo podría tranquilamente hacer algo así. Apilar en mi pila el extraer de mi fila. O podría agregar en mi fila el desapilar de mi pila. ¿Se entendió? ¿Por qué? Porque vuelvo al concepto que les expliqué hoy. La instrucción o la orden o el método apilar requiere de dos elementos. El nombre de la pila sobre la cual quiero apilar y el elemento. Ahora, este elemento yo lo puedo indicar explícitamente, apilame el 6, lo puedo indicar explícitamente con apilame un número que no sé cuál es, pero va a salir de la pila aux, o apilame un número que no sé cuál es, pero sacalo de la fila mi fila. ¿Sí? Esto va a seguir siendo un número, ¿sí? Esto va a seguir siendo supongamos un 3, y esto va a seguir siendo el 5, que era el primer elemento de la fila esta que tenemos acá como ejemplo. Entonces, vuelvo a lo que les dije hoy. Estas instrucciones, ¿sí?, tienen dos elementos. Necesitan de dos elementos para poder ejecutarse. Yo necesito, cuando voy a apilar, es saber en qué pila voy a apilar y cuál es el elemento. Ese elemento puede estar explícitamente expuesto en la orden o implícitamente porque puede venir de elementos que saco de otras estructuras. Puedo sacar elementos de otras pilas
o puedo sacar elementos de otras filas. Y acá exactamente igual, yo puedo agregar un elemento a mi fila desapilando lo de una pila. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito. Profe, Sí. un compañero ahí dijo que le expliques, creo que el comienzo de eso, del apilar y el extraer, porque se le cortó justo. Bueno, ahora con el ejemplo lo vamos a ver. ¿Mm? Vamos a hacer estos dos ejemplos. Pilas. Vamos a limpiar un poquito esto para que no queden. Esta soy yo, mirando la pila. Profesora, Sí, los elementos de la pila y la fila, en este caso sí o sí tienen que ser números. sí. Números enteros. No hay otra opción. No puede ingresar otra cosa que no sean números enteros. Bueno, déjeme que borro esto. Borro esto si no hay mucho ruido. A esta le voy a poner mi fila. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos la fila así, ahí, y la pila así. La fila tiene el 5, el 3, el 4, el 8, el 1, y la pila tiene el 12, el 9, el 1, el 3 y el 5. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos acá. Vamos a hacer program prueba filas uses structure var mi pila de tipo pila y mi fila de tipo fila. Begin, end, punto. Y esto lo voy a guardar como punto pass, ejemplo punto pass. Así me resalta las palabras claves. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Inicializar las pilas y las filas. Vamos con la pila. Init pila. Mi pila. Solo por esta vez, porque quiero hacerlo con este ejemplo, ¿sí? 5, 3, 1, 9, 12. O sea, inicializo mi pila con esto que tengo acá en el dibujito. Y voy a inicializar init fila. Mi fila. 5, 3, 4, 8, 1. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a ver? Era estas cosas combinadas. Entonces, vamos a ir primero por... Vamos a apilar en mi pila. ¿Qué cosa? Vamos a apilar en mi pila un 7. Vamos a agregar a mi fila un 13 y vamos a apilar en mi pila el extraer de mi fila. Y acá vamos a agregar en mi fila el desapilar de mi pila. Right, pila, mi pila. Right, fila, mi fila.
Vamos a hacer esto. Supónganse, compilamos ese programa, lo ejecutamos. Vamos, esto es una secuencia, o sea que arrancamos por esta instrucción. Inicializamos la pila, mi pila con el 531912, 531912, tal cual está acá. Fantástico, ya hicimos esto. Esto está hecho. Vamos por esta instrucción, init fila. Mi fila, esta, la inicializamos con 5, 3, 4, 8 y 1. 5, 3, 4, 8 y 1. Perfecto. Esta instrucción ya está ejecutada. Seguimos con esta. Apilar en mi pila un 7. ¿Esto qué implica? Yo agarro un 7 y lo apilo. En una pila, los elementos entran así. Bien, ya ejecuté esto. Ahora dice, agregar en mi fila el 13. Yo tengo el 13 y lo voy a agregar a mi fila. ¿Estamos? Ahora dice, voy a apilar en mi pila, voy a apilar acá. Espérenme que voy a correr las flechitas. Si me dejan. Voy a apilar acá. ¿Qué cosa? El extraer de mi fila. El extraer de mi fila, ¿qué me saca? ¿El primero o el último? Estamos en una fila, en una cola. ¿Quién sale primero? Primero. El que primero llegó. O sea que sale el 5. Este sale, este es el extraer, este es el resultado de esto. El extraer de mi fila me da esto. Y esto, yo le estoy diciendo que apilalo en mi pila, lo que me saques de mi fila. Lo que saqué de mi fila es esto. Entonces hago todo el caminito, entra por acá. Entonces ahí apilé en mi pila lo que saqué de mi fila. Mi fila, el nuevo primero es el 3. Ahora dice, agrega en mi fila el desapilar de mi pila. ¿Quién es el desapilar de mi pila? Y lo último que apilé, o sea, el 5. Desapilo de mi pila y eso que desapilo de mi pila lo agrego a mi fila. E imprimo el contenido de mi pila 531912 y el contenido de mi fila 348113 5. ¿Se entendió? Estas dos combinaciones. Sí, sí. Bien. Tengan siempre presente este concepto. La pila es primero entrado, último salido. Primero entrado, último salido. Sueñen con esto. Primero entrado, último salido. Primero que entró es el último que va a salir. Y en filas es al revés. Es el primero que entra, es el primero que sale. Primero entrado, primero salido. Primero entrado, primero salido. Hay que ¿Sí? soñar con que primero entra y después sale. En programación, sí. Bien. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Vamos a hacer algún ejercicio del práctico. Tengo algunas personas más. ¿Alguien se sumó? Mateo. ¿Alguien más? Bien. Miren,
Bueno, este es el práctico 2. ¿Cuál es la principal diferencia que existen entre pilas y filas? Lo acabamos de decir y lo acabamos de ver con este gráfico y les acabo de decir que sueñen con esto. ¿Sí? Es el mecanismo en el cual ingresan y en el orden en que salen. En el orden en que ingresan y en el orden en que salen. Y el mecanismo en que salen. Bien. En el ejercicio 2 dice, se tienen dos pilas, pila 1 y pila 2, y dos filas, fila 1 y fila 2. Y acá dice que tendríamos que pasar todos los elementos de pila 1 a pila 2. Eso ya lo hicimos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hacer un red pila de las dos pilas. Le vamos a dejar el control al usuario para que me ponga valores en pila 1 y pila 2. Vamos a hacer lo mismo con fila 1 y fila 2. Vamos a hacer red fila. Fila 1. Red fila 2. Le vamos a dejar al usuario en control para que me indique el contenido que le quiere dar a las filas y a las pilas. Ya les dije, esto pónganlo con mayúscula, con minúscula, como les quede mejor. El usuario me va a ingresar valores para pila 1, me va a ingresar valores para pila 2. Y acá dice, en el práctico, que analicemos qué pasa cuando yo paso todos los elementos de pila 1 a pila 2. Si hacemos el código, vamos a hacerlo el código, de paso repasamos. Para pasar todos los elementos de la pila 1 a la pila 2, tengo que hacer una iteración mientras la pila 1 tenga elementos. Vamos a guardar. Vamos a dibujar una pila. Pila 1, pila 2. Entonces, supongamos que le pongo elementos. Ahí estamos. Supongamos que tengo eso. Vamos a hacer el código para pasar todo el contenido de la pila 1 a la pila 2. Con lo cual, mientras esta pila tenga elementos, tendré que ir apilando en esta pila los elementos que desapilo de esta, ¿no es cierto? Entonces, el código sería, mientras, not, pila vacía, pila 1, hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apilar ¿en dónde? Acuérdense, el apilar tiene dos elementos. Primero es en qué pila quiero apilar, que en este caso quiero apilar en pila 2. ¿Y cuál es el elemento que quiero apilar? Es el elemento que voy a desapilar de pila 1. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Inicializa pila 1, inicializa pila 2. Bueno, fila 1 y fila 2, que no la vamos a utilizar acá, pero hace esto. Viene acá. ¿Pila 1 está vacía? No. Entonces, apilame en pila 2 lo que saques de pila 1. Apilame acá lo que saques de acá. ¿Qué saco? El 1 lo pongo acá. Vuelve a preguntar. ¿Pila 1 está vacía? No. Entonces, apilame en pila 2 el desapilar de pila 1. ¿Sí? Vuelve a preguntar. ¿Pila 1 está vacía? No. Entonces, hace esto. Apilame en pila 2 el desapilar
de pila 1. Vuelve a preguntar, ¿pila 1 está vacía? Sí, entonces no hace más nada, imprimiría el contenido de pila 1 y acá el contenido de pila 2. ¿Sí? Hasta ahí estamos. Ese quizás es el ejercicio más fácil, porque ya habíamos hecho un montón. Acá lo que me piden es que respondamos si queda en el mismo orden que estaba en la estructura original o no. Y vieron que yo los pasé acá, y acá quedó 3, 4, 1, y acá estaban 1, 4, 3. ¿Sí? Entonces el orden quedó invertido. Por esto que les comentaba hoy, de que en la pila el primero que entra es el último que sale. Vamos a volver para atrás. Y dice, el punto B dice pasar todos los elementos de la pila 1 a la fila 1. Vamos a suponer que la fila 1... Perdón. La fila 1 la inicialicé en vacío. Esta es la fila 1. Y esta es la fila 2. A la fila 2 le puse números, tiene elementos. ¿Sí? Fila 1 la inicialicé en vacía. Bueno, el ejercicio dice pasar todos los elementos de la pila 1 a la fila 1. Pila 1 a fila 1. Vamos a mi código. Este código lo voy a comentar porque es el que vimos recién y no quiero que se ejecute ahora. Es de la pila 1 a la fila 1. Entonces, otra vez, mientras tenga elementos en esta pila, los voy a incluir o los voy a agregar a la fila 1. ¿Sí? Entonces, mientras la pila 1 no esté vacía, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agregar. ¿A dónde? Acuérdense que el agregar es el análogo de apilar, pero para filas. El agregar tiene dos elementos también, o sea, yo tengo que indicarle en qué fila voy a agregar el elemento y cuál es el elemento que voy a agregar. ¿En qué fila voy a agregar el elemento? En fila 1. ¿Y qué elemento voy a agregar? El elemento que saque de pila 1. Y para sacar un elemento de una pila, lo que hago es desapilar de pila 1. Entonces voy a agregar a fila 1 lo que desapilo de la pila 1. Vamos a ejecutar esto, ¿sí? Supónganse que el usuario en pila 1, pila 2, fila 1 y fila 2 me cargó esto, ¿sí? En la pila 1, 3, 4, 1 de base a tope, en la pila 2, 6, 9, 3 y 16 de base a tope, la fila 1 me la inicializó en vacía y la fila 2 con 6, 7, 1 de primero a último. Bien, entonces esto me permitió tener este esquema acá, estos estados para estas pilas y filas. Vamos a ejecutar este código. Pila vacía de pila 1, o sea, ¿la pila 1 está vacía? No, la pila 1 no está vacía. Entonces, como no está vacía, agregame ¿a dónde? A la fila 1 lo que saques de la pila 1. ¿Qué es lo que saco de la pila 1? Desapilo el tope. ¿Y qué es lo que hago? Lo agrego a la fila. Ya hice esto, vuelvo a preguntar. ¿Pila 1 está vacía? No. Entonces, hace esto. Agregame en fila 1 lo que saques de pila 1. Ahí está. Vuelvo a preguntar. ¿Pila 1 está vacía? No. Entonces, agregame a la fila 1 el desapilar de la pila 1. ¿Sí? Entonces, acá, piensen cómo es el orden que quedó en la fila. Quedó 1, 4, 3. ¿Y cuál es el primero que sale en la fila 1? El 1.
¿cuál va a salir después? El 4. ¿Y cuál va a salir después? El 3. Ahora, si yo vuelvo al estado original, en la pila 1, ¿en qué orden sale? ¿Quién sale primero? El 1. ¿Y después quién va a salir? El 4. ¿Y después quién va a salir? El 3. Entonces, al yo pasar de una pila a una fila, el orden en que salen se mantiene. ¿Se entendió eso? ¿Más o menos? No puedo leer. Repito, no se preocupen. Vamos acá. Vamos a repetir la ejecución de este código. Supongamos que el usuario, cuando le damos la opción para que cargue la pila 1, la pila 2, fila 1 y fila 2, carga los elementos que me permiten estar en este estado, ¿sí? O sea, dejar este estado para pila 1 tiene estos elementos, esta es la base, este es el tope, pila 2 tiene estos elementos, esta es la base, este es el tope. La fila 1 me la inicializa en vacío y la fila 2 la inicializa con el 6, 7, el 1, este es el primero y este es el último, ¿sí? Bien, ahora vamos a ejecutar este código. Lo que hace es, pregunta, ¿pila 1 está vacía? No. Entonces, como no está vacía, voy a hacer esto. Voy a agregar a la fila 1 lo que saque de la pila 1. ¿Cuál saco de la pila? El tope, obviamente. Entonces voy a agregar a la fila 1 lo que saco de la pila 1. Agregar en fila 1 el desapilar de pila 1. Vuelvo a preguntar, ¿pila 1 está vacío? No. Entonces vuelvo a ejecutar esto. Voy a agregar en esta fila el desapilar de esta pila. Vuelvo a preguntar, ¿pila 1 está vacía? No, tiene elementos. Entonces ejecuto esto, que es agregar en fila 1 el desapilar de pila 1. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, ¿pila 1 está vacía? Sí, entonces no hago más nada. Yo, la conclusión a lo que le quería llegar recién era que, fíjense, de fila 1 va a salir primero el 1, primero el 4 y después el 3. El primero que entró fue el 1, va a ser el primero que salga. El segundo que entró va a ser el segundo en salir y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasó? Déjenme volver para atrás, voy a deshacer los pasos. ¿Qué pasa cuando paso de una pila a una fila? En el orden en que salen de la pila va a ser el mismo orden en el que salen de la fila. Acá es donde se ve evidenciado las diferencias de movimientos, de cómo entran y cómo salen los elementos entre pilas y filas. Si yo paso los elementos de una pila a una fila, van a salir en el mismo orden de la pila que luego de la fila. ¿Sí? Vamos a hacer ahora el ítem que sigue, que es al revés, es pasar de una fila a una pila. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Vamos a dejar fila 1 así. Vamos a suponer que el usuario me cargó la pila 1 en vacío y la fila 1 así. Y vamos a cambiar nuestro código. Tenemos que pasar de una fila a una pila. Entonces tenemos que pasar de fila 1. Entonces, while not fila vacía, fila 1. Apilame. Apilar en pila 1. El extraer de fila. Esto es al revés. Es pasar de la fila a una pila. ¿Sí? Entonces,
lo que vamos a hacer es, mientras esta fila tenga elementos, vamos a ir sacándolo uno a uno y cada uno que saquemos lo vamos a apilar en nuestra pila. ¿Sí? Entonces, supongamos que luego de que el usuario ejecutó todos estos read pila y fila, me dejó la pila 1 en vacío, la fila 2 con estos elementos, la fila 2 con estos elementos y la fila 1 con estos elementos. Y llegamos a este paso de ejecución. ¿Fila 1 está vacía? No, fila 1 no está vacía. Bien, como esto es verdadero, voy a ejecutar esto. Voy a apilar, ¿en dónde? En pila 1, ¿qué elemento? Lo que saco de fila 1. ¿Qué saco de fila 1? De fila 1 sale el primero, sale por acá. Y entra por acá. Vuelvo a preguntar, ¿fila 1 está vacío? No, fila 1 tiene elementos. Entonces, apílame en pila 1 lo que saques de fila 1. ¿Por dónde salen? En las filas sale el primero. ¿Quién está primero ahora? El 4. Entonces, apilar en pila 1, el extraer de fila 1. Vuelvo a preguntar, ¿fila 1 está vacía? No, tiene elementos. Entonces, ejecuta esto. Apílame en pila 1 lo que saques de fila 1. ¿Sí? ¿Estamos? Vuelvo a preguntar, fila 1 está vacía, listo, ya terminó de ejecutar. Este bloque imprimiría, en este caso, el contenido de la fila y la pila, si quieren. ¿Sí? Ahora fíjense esto. ¿Cómo salieron los elementos de fila 1? ¿En qué orden estaban? Estaba el 1, el 4 y el 3. El 1 primero, fue el primero que entró a la fila y fue el primero que salió. Después estaba el 4, el segundo que entró, el segundo que salió. Después estaba el 3, el tercero que entró, el tercero que salió. Ahora, ¿cómo quedaron en la pila? ¿Cuál fue el último que entró? El último que entró fue el 3 y va a ser el primero que va a salir. O sea, a lo que se refiere a que juguemos en estos ejercicios con que pasemos entre pila y pila, entre pila y fila, o entre fila y pila, ¿sí? Como para jugar con esto de cómo quedan los órdenes y que terminemos de comprender esto que les comentaba hoy de esto que les comentaba hoy del first in, last out, o sea, primero que entró va a ser el último que va a salir, respecto de una fila, el primero que entró va a ser el primero que va a salir. ¿Estamos hasta acá? Esto sería jugar un poquito con el ejercicio 2. Esto me gustaría más que nada que lo hagan en papel. No sé si, o sea, está bien si quieren hacer el código, pero más que nada está bueno que jueguen en papel, como hice yo acá, estos dibujitos para que vayan viendo. Ahora no me va a abrir el otro. Bueno, no importa. El que hicimos recién, con las dos pilas y las dos filas, y ver cómo van pasando los elementos, ¿sí? Y cómo podemos combinar en el código los elementos, o sea, las acciones de pilas con los elementos y acciones de filas, y viceversa, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? La última cosita que quiero darles como tema nuevo hoy es la opción que el otro día se los comenté. Esto que está acá es una condición. Esto es una prueba lógica, ¿sí? Esto es una prueba lógica donde esto ustedes ya saben que me devuelve verdadero o falso, entonces yo hacer not, ¿sí? Estoy negando esa condición. Esto es, se los voy a escribir acá, fila vacía va a retornar dos posibles valores, verdadero o falso. ¿Sí?
Si yo hago not de fila vacía, o pila, es lo mismo, de cual sea, de pila 1, ¿sí? Si esto de acá, ¿qué me puede retornar? Lo voy a reescribir como si fuese una ecuación matemática. Esto, si esto me retorna verdadero, el not verdadero, ¿qué me va a devolver? Falso. ¿Sí? Y si not fila vacía me retorna falso, es decir, la fila tiene elementos, el not falso me va a dar verdadero. ¿Sí? Esto es simplemente una prueba lógica, una condición para ver, mientras que esta condición sea verdadera, ¿sí? Yo voy a ejecutar todo este bloque de código. Ahora, ¿qué pasa? Esto creo que es sencillo. Pero yo podría poner condiciones compuestas, ¿sí? Yo podría poner, mientras fila 1 no esté vacía, and, not, fila vacía, fila 2. Y esto quiere decir, mientras la fila 1 no esté vacía y la fila 2 no esté vacía. Esto quiere decir que se tienen que cumplir las dos condiciones a la vez. Entonces, acuérdense esto. Fila vacía devuelve dos posibles valores, ¿sí? ¿Verdadero o falso? Ahora, si yo tengo esto, toda esta es mi condición, ¿sí? Para que este while se ejecute, para lo que haya acá adentro se ejecute. Esta es mi condición. Entonces, acá. Fila vacía acá, ¿qué me puede dar? Verdadero. Y este, verdadero. O esto me puede dar verdadero. Y esto me puede dar falso. Hay muchas combinaciones. O esto me puede dar falso. Y este verdadero. Y este me puede dar falso. Y este también me puede dar falso. ¿Sí? Esas son todas las combinaciones. Pero yo acá estoy diciendo que se me cumpla esto y se me cumpla esto. Esta operación es la operación lógica y. Para que toda esta condición sea verdadera, ¿sí? La única opción es que me quede algo así como verdadero and verdadero. Esto tiene que ser así. ¿Sí? Si yo tengo un AND, yo tengo que resolver si la fila está vacía o no, después aplicarle la negación a lo que me devolvió fila vacía, y eso me tiene que haber quedado verdadero. Y de este lado, yo tendría que haber resuelto si fila 2 está vacía o no, después a ese resultado negarlo, ¿sí? Y que me quede verdadero. Esta es la única opción, que la condición sea verdadera. ¿Sí? Si yo hago esto mientras not fila vacía fila 1 y not fila vacía fila 2, si alguna de las dos se vacía antes que la otra, esto deja de ejecutarse. Porque alguna de estas, el fila vacía se convierte en verdadero y el not se convierte en falso. El not convierte fila 2, o sea, el not convierte en que fila 2 esté vacío en falso. ¿Se entendió? Estas son las condiciones complejas, donde yo pongo como condición una composición de condiciones. Así como está la operación lógica AND, está la operación lógica OR.
No sé si ustedes ya en matemática discreta o en el curso de ingreso vieron algo de lógica. ¿Vieron algo de lógica? Análisis matemático, sí. ¿Están viendo? Bueno. Vieron el AND y el OR. Bueno, acá, estas condiciones compuestas, yo puedo, así como uso el NOT y uso el AND, también podría usar una operación OR. ¿Sí? El OR a diferencia del AND, supongamos que tengo esto. Mientras la fila 1 no esté vacía o la fila 2 no esté vacía, otra vez tengo 4 combinaciones. Esto me puede devolver verdadero y esta también al mismo tiempo verdadero, o esta me puede devolver verdadero en el momento en que esta me devuelve falso, o esta me puede devolver falso en el momento que esta me devuelve verdadero, o esta me puede devolver falso en el momento que esta me devuelve falso. O sea, estas combinaciones que hay acá. Para que el O sea verdadero, ¿sí? Alcanza con que al menos uno de sus dos elementos sea verdadero. O sea que el verdadero o verdadero es verdadero, el verdadero o falso es verdadero y el falso o verdadero es verdadero. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta cuando hagan alguna instrucción, algún if o algún while, alguna selección o alguna iteración, donde la condición es una composición con una operación lógica, un OR o un AND, tengan en cuenta que si utilizan AND, ¿sí? Para que toda la condición se cumpla, ambos elementos tienen que cumplirse, es decir, ambos elementos tienen que ser verdaderos. Y si yo en mi condición pongo un OR, una operación O, estoy diciendo que me alcanza con que alguno de los dos sea verdadero. Con que alguno de los dos sea verdadero, mi condición del while o del if va a ser verdadera y por lo tanto lo voy a ejecutar. ¿Sí? En el OR, en el único caso que no voy a ejecutar es en este de acá, en que me dé falso, falso. ¿Sí? Bueno, con este repasito un poco de lógica, vamos a terminar la clase. Espérenme que voy a parar de grabar y si quieren me hacen algunas preguntas.